bueno, a vosotras ya os conocía, a vosotros me parece que es la primera vez que estáis en una de estas sesiones. Bueno, pues os cuento a vosotros porque Pilar y Berta ya se saben un poco esto de qué va, que es, bueno, esto es una serie de formaciones en el marco del proyecto AENEAM, que el proyecto AENEAM es un proyecto LIFE focalizado en la industria agroalimentaria y en la temática energía, ¿vale? Em, Estamos realizando una serie de formaciones, la mayoría de ellas son en formato webinar, salvo estas 5 sesiones de, bueno, que le hemos llamado Green Communication Plan, ¿no? Cómo hacer un plan de sostenibilidad en la industria, en una empresa, que son presenciales. El motivo, pues que nos permitiera un poco más trabajar de manera más práctica durante las sesiones. Como veis, el hecho de que sean presenciales es bueno, es una barrera importante, pues porque, bueno, ya veis que la asistencia, pues de 8 inscritos, habéis venido 4 y esos 8 pues nos han costado sudores, ¿no? Llegar a tener esa asistencia. En las webinars, si participáis en alguna otra, pues veréis que en la mayoría de ellas pues estamos teniendo más éxito de convocatoria. No obstante, bueno, pues en marco proyecto AENEAM, tampoco voy a entrar, algunos ya conocéis bastante bien lo que es, como os digo, temáticas energías focalizado en la industria agroalimentaria. Estas sesiones de formación se abren, puesto que bueno, la energía al final es un tema muy transversal que puede interesar a cualquier sector o a cualquier actividad, digamos. Entonces, dentro de las sesiones de formación, si os habéis inscrito a esta es porque habéis llegado a una página donde tenemos anunciadas todas las sesiones de formación que tenemos previstas en septiembre y octubre, bueno, lo que queda de septiembre y octubre hasta el día 23, y habréis visto, bueno, que las temáticas son muy variadas, todo en temática energía, pero variadas. Os animo a que trastéis un poco también y os apuntéis algunas que estamos teniendo, pues por ejemplo, mañana tenemos, bueno, incentivos para proyectos de I+D, esa igual es como más específica, pero la semana que viene vamos con huella de carbono, herramientas de digitalización. Bueno, hay 3 la semana que viene también muy interesantes. La de huella de carbono la imparto yo concretamente. ¿Físicamente o en webinar? El resto, excepto estas de Green Communication, que la siguiente es para el 8 de octubre, que será un poco como, venga, vamos a hablar, ¿no? Un networking. Excepto esta y la del 8 de octubre, las demás son todo webinar, sí. O sea que os podéis conectar desde casa y sí que nos gusta que se trate de generar debate, cosa que, bueno, pues esa es la barrera que tienen las webinars, ¿no? Que es muy complicado, que es complicadísimo, sí. Nadie se lanza a hablar. Vale, bueno, entonces no voy a dar más detalles tampoco del proyecto y comparto directamente lo que nos interesa de hoy, ¿vale? A ver si me sale a la primera. Espero que sí. Ah, bueno, no lo he dicho, no lo he dicho. Se me han olvidado varias cosas. Primero, no sé si me había presentado a vosotros cuando habéis llegado. Soy Irene Eslava y trabajo en el departamento de ingeniería de ahí. He empezado la casa por el tejado. El trabajo en el departamento de ingeniería de AIN y coordino este proyecto live. Hoy nos acompaña Íñigo Allí, que es el CEO de Benco, experto en comunicación y en sostenibilidad, que nos va a ilustrar hoy sobre este tema en concreto. Bueno, a diseñar nuestro propio plan de comunicación sostenible. Y luego también, al final de la sesión, os compartiré una encuesta súper breve, ¿vale? Para que nos deis un poco vuestro feedback a la sesión. Creo que me había dejado esas cosas. Vale, entonces, Íñigo, te dejo a ti, te paso mi Sí, sí. ordenador. Vale. Ok, bueno, yo me pondré de pie. Entonces, oye, como hoy va a ser bastante práctica la sesión, lo que os animo es a que nos presentemos, ya que estamos en petit comité.
Si queréis hacemos una ronda, empezar por ti, ¿te parece? Presentas quién eres, de dónde, qué empresa vienes, la responsabilidad. Generalment, som Sant Adrià, empresa agroalimentaria, fabricamos productos de consumo, vamos, tortillas mexicanas y paletas de cereales. Y estoy en el departamento de medio ambiente. Ok, Perfecto. gracias, Pilar. Bueno, buenos días, Vicente Polinier. Trabajo para una empresa pública, NICDO. Hombre, Eso, bueno, una empresa que se dedica al ocio y a la cultura, y concreto en el Navarra Arena para el tema de dar eventos. Nos interesa esta charla y otras porque, bueno, el cambio es integrarlo en nuestro día a día. Entonces, eso. muy bueno. Gracias. Bueno, yo soy Ángel, yo realmente soy funcionario de seguridad, trabajo en hospital. Pero últimamente pues, se me ha ocurrido meterme en una comunidad energética y aparte en el pueblo en un proyecto que están diseñando para construir unos invernaderos con la menor consumo de energía posible. Entonces, pues lo he visto un poco. A ver qué podemos. Perfecto. Una comunidad energética ciudadana. Sí, Vale. sí, me he metido en las dos así a la vez. Muy bien. No, te lo pregunto, te explico, porque dentro del proyecto AMREAL tenemos un piloto también que consiste en hacer una comunidad energética a nivel industrial. Pues teníamos algo en común. Esta ciudadana. Muy bien, gracias. Pues yo soy Berta, vengo de Pastas Antonio Naut, hacemos magdalenas, polvorones y todo esto. Entonces, tanto el tema de las redes, por lo que tiene que ver de comunicación y con todo lo que tiene que ver con el tema de sostenibilidad, pues ahora mismo también nos interesa estar un poco, nos cuesta mucho esfuerzo participar en estas cuestiones porque los contenidos y todo pues cuesta mucho tiempo. Entonces, bueno, pues cuando son empresas que tienen muchos equipos y los equipos están, no voy a mirar a General Mills, pero cuando hay equipos ya pues definidos, pues es más sencillo sacar según qué cosas adelante y bueno, pues a nosotros nos cuesta más, pero no podemos tampoco dejar de hacerlo. Entonces, bueno, pues aquí estamos, un poco tarde, pero... No, bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Gracias, Berta. Gracias. Bueno, mi nombre es Íñigo Allí. Bueno, me presento Irene. Efectivamente, no cambia. No cambia. Ah, este momento cambiaba ya no. Ahora, vale, ahí, ahora, fenomenal. Ahí. Ahí. Vale. Bueno, éramos dos personas hoy. Esta es la cuarta sesión de este programa que Irene ha presentado. Íbamos a ser dos personas los que iban a presentar, pero Alex, mi compañero Alex, no ha podido venir hoy y os va a tocar conmigo. Vale, bueno, mi nombre es Íñigo Allí, efectivamente, y yo soy fundador y CEO de una consultora de sostenibilidad que pertenece al Grupo La Información, propietaria de Navarra y de otras empresas como Hablando, que lleva más de 25 años trabajando como agencia de comunicación y ahora también especializada ya en temas de sostenibilidad. Pero bueno, vamos allá. Yo me voy a levantar, ¿vale? Porque soy por nervio y yo os aviso que hoy es la que vamos a hablar todo. Por eso os he hecho que os presentéis para que cojáis empatía porque os va a tocar hoy intervenir, ¿vale? Vamos a trabajar durante media horita, 40 minutos en vuestro propio plan. Hoy el objetivo, lo vamos a ver ahora, es desarrollar un plan ficticio o real. Yo os digo que sea real y que no tenga, bueno, pues sí, que lo hagan de manera ficticia, pero como estuvierais responsables de qué plan de comunicación voy a llevar en materia de sostenibilidad, ¿vale? Y vamos a ver primero unos planes de contenidos, que es un plan de comunicación, aunque lo hemos hablado en las primeras 4 sesiones, pero no pasa nada, repetiremos muy brevemente con una comunicación interna y otra externa. Este es comunicación externa, ¿vale? ¿Qué elementos debe incluir el plan? Que trabajaremos durante esos 30-40 minutos. El plan de comunicación yo os animo, y eso es uno de los puntos, a que pongamos foco en los ODS, el desarrollo de las empresas o la actividad que voy a desarrollar o la que ya estoy haciendo, ya sea ente público o privado, me da igual, ¿eh? ¿Qué orientación, qué aporto yo a los ODS? Si queréis hablarnos de eso, las que tengáis, pero creo que es muy relevante, ¿vale? Y luego haremos ese taller, elaboraremos un plan y lo vamos a presentar, ¿vale?
de manera voluntaria, pero como estamos 4, yo os animo a que lo hagamos los 4, ¿vale? Sin vergüenza, ¿eh? Vale, y luego ya haremos alguna revisión y algunos aprendizajes. Venga, vamos a meternos. Por lo tanto, hoy vamos a diseñar el primer borrador de un plan de comunicación de sostenibilidad adaptado a cada una de las empresas o entidades que estéis aquí. ¿Cuáles son los elementos clave de un plan de comunicación? No hay que tomar nota, ¿por qué? Porque vamos a tener los ítems que tenemos que seguir en la elaboración, ya sea en papel o con cualquier dispositivo, ¿vale? Lo voy a poner, o sea que no hace falta que tomemos nota. Además, esta información, Irene, pero entiendo que la pasará, como hemos hecho habitualmente. Compartiremos. Vale. Vale, entonces, ¿qué elementos de clave? Bueno, vamos a ver, primero, ¿qué es un plan de comunicación? Yo creo que no hace falta que lo expliquemos. Pero bueno, pues acaso es un documento que debe elevarse a la estrategia. Esto no solamente debe ser un departamento de comunicación, de marketing o de X del área quien lo lleve, sino que es que realmente tiene que ser totalmente transversal a todas las áreas, porque la sostenibilidad os recuerdo que es transversal a todas las áreas de una compañía, de una corporación, de una empresa, de una organización. ¿De acuerdo? Si algo tiene de relevante la sostenibilidad es que aquel que os diga que es un experto en sostenibilidad es falso, porque no hay experto en financiero, reporte, los 5 ejes de la parte ecológica ambiental, experto en dimensión social interno e interno, ni mucho menos en buen gobierno o gobernanza ética. ¿De acuerdo? Es imposible. Pero sí, por eso tiene que ser un plan que acoja a todo. Voy a hacer un inciso que he hecho todas las sesiones, y aunque es verdad, Irene ha hecho el contexto de que aquí estamos hablando de sector agroalimentario en general, adaptado con el tema energético, por tanto más ecológico, os recuerdo que Europa, así como Estados Unidos, cuando hablas de sostenibilidad, directamente está asociado tanto a nivel normativo, de directivas, leyes, incluso de propias políticas corporativas hacia el impacto ecológico, hacia la lucha contra el colapso de la naturaleza. En Europa, desde el principio, se ha querido abarcar en el mismo plano de simetría la parte ecológica, faltará más, el cuidado del planeta, cómo ayudo yo a minimizar mi impacto en la interacción de mi propia actividad económica, pero también el mismo plano, insisto, de simetría, la parte de buen gobierno, órganos de decisión, gobernanza, todo el proceso de ética de cada una de las decisiones, microdecisiones que se toman en la cadena de valor y aguas abajo de una organización, y por último la parte de la dimensión social, que son las personas. Sí, tengo que deciros que una reflexión. El martes pasado, Forética, no sé si lo conocéis, Forética es la mayor asociación empresarial en España, y yo os diría a nivel europeo, e hizo su encuentro anual el martes pasado en Madrid. Y yo acudo porque yo esto lo creo y porque soy miembro de Forética. Bueno, el 90% de los discursos fue la parte ecológica. Es verdad que aquí hablamos más de la parte ecológica, pero os recuerdo que en vuestras empresas, cuando contéis, cuando transmitáis, tenéis que también tener el mismo peso en la parte ecológica, en la parte ética y en la parte de social. ¿De acuerdo? Brecha salarial, cuidado de mis profesionales, cuidado del entorno, de lo local, de las personas más vulnerables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso yo os animo a que lo tengamos muy en cuenta. Segunda consideración, que esto es del siglo XXI, pero la gran diferencia a nivel de comunicación del siglo XX respecto a la transición con el XXI es que antes informar era comunicar. Hoy informar, que es solamente una línea directa hacia mis stakeholders, a mis grupos de interés, hoy ya no, esto no va. Todas las redes sociales es verdad. El peso que tiene la ciudadanía, la sociedad civil, respecto al poder que tienen las empresas, y eso también tiene mucho que ver con la sostenibilidad. Ahora diré por qué. Ha pasado a que yo converso contigo, ¿de acuerdo? Ya no es que te informo, es que yo te quiero escuchar. Y eso está perfectamente enraizado yo diría, en la génesis y en el acta fundacional de la sostenibilidad como nuevo modelo económico, ¿vale? Que nos hemos dado en el marco europeo, que es, yo escucho mis grupos de interés hasta el punto de que ellos van a definir mi estrategia de sostenibilidad. Eso es lo que se llama la famosa matriz de materialidad, que ya hemos hablado en algunas sesiones, en la que yo pregunto, tanto interna como externamente, y me marcan cuáles son los grandes ejes sociales, éticos, buen gobierno y medioambientales de mi empresa. Por lo tanto, esto ya no va de un consejo de administración, un comité de dirección que decide cuál es mi
mi eje diferencial respecto a otras empresas del sector agroalimentario en este caso, sino que es que son los grupos de interés. O sea, esto es un ejercicio de humildad, ¿de acuerdo? Y eso es, y ya con la nueva normativa, que todavía no hay obligación de cumplir, es la doble materialidad. Es que ya voy a tener que medir con todos ellos mis oportunidades y mis riesgos. Y definir mis riesgos medioambientales, mis riesgos de ética y mis riesgos sociales, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto son las grandes transiciones que nos toca vivir en el siglo XXI y que creo que es bueno porque ponemos a la ciudadanía en el poder. Y yo recuerdo que en muchísimos casos, hemos puesto varios casos a lo largo de las primeras sesiones, pero ya no de sanciones económicas por incumplimiento o por esa parte más de comunicación respecto a el famoso greenwashing, etcétera, etcétera. ¿Vale? Greenwashing, sabéis que es, oye, yo cuento cosas que no son verdad. Esto va de coherencia, esto va de identidad corporativa, esto va de que mi cultura, de lo que pienso, decido y hago, es todo uno, ¿de acuerdo? Y si no, la ciudadanía lo percibe a través de redes sociales, a través de cualquier plataforma, a través del propio consumo, ¿vale? Vale, un buen plan de comunicación, por lo tanto, tiene que alinear a todas las personas de la organización, que esto es muy complejo, ¿vale? Porque si tuviésemos un departamento, ¿verdad?, como tiene Endesa, de 158 personas dedicadas a RSC o sostenibilidad más comunicación, pues sería mucho más fácil. Empresas en las que estáis en el día a día, en el que sois vosotros y nadie más, pues yo os animo a que hagáis este esfuerzo de intentar alinear a toda la organización, ¿vale? No tiene ningún sentido toda la parte tanto de gestión como de comunicación, ¿eh? Vais a ver que lo voy a repetir muchísimo. No todo es comunicación, hoy hablamos de comunicación, pero si no hay gestión de sostenibilidad, podemos contar lo que queramos, ¿de acuerdo? Pero es tan importante que se crea el máximo órgano decisorio de una compañía, de vuestras empresas, de vuestras instituciones, que hay un modelo en el que tengo que retribuir al accionista. Si soy un ente público, tengo una visión por el bien común. Como en el mismo nivel, en cuanto a que yo tengo que ser coherente con lo que hago y lo que digo, yo tengo que cuidar a las personas interna y externamente. ¿De acuerdo? Y eso es tan irrelevante como que, mira, la sostenibilidad no es otra cosa que es un cambio, una transformación cultural de las empresas, de las personas de las empresas. Por lo tanto, aquí hablamos de algo generacional. Es decir, hoy el 75%, según Thornton, una gran consultora norteamericana, todo el mundo, dice que el 75% de los consejos de administración no se creen en la sostenibilidad. Bueno, de acuerdo, pero llegará a eso y es muy relevante que se lo empiecen a creer, ¿de acuerdo? Pero también es muy importante que se lo crea hasta el último colaborador, la última colaboradora en incorporarse a esa grupo. Fundamental. Mejorar la eficiencia de las acciones, mejorar lógicamente la reputación. Os recuerdo que la reputación se tarda siglos en crearla y apenas un error, un fallo humano, un tuit mal puesto que te puede cargarse la reputación, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que es un generador de confianza. Y también hay que decirlo, la sostenibilidad es un generador de negocio. No esperamos no vemos las vestiduras. Si algo se busca con la sostenibilidad es que sea rentable también económicamente, más allá de crear un nuevo modelo comprometido con la sociedad y el siglo que nos toca vivir y con el planeta en el que vivimos, ¿de acuerdo? Y sobre todo a las futuras generaciones. Y los beneficios de un buen plan de comunicación también se aplican a un plan de comunicación de la estrategia SG. Por tanto, es lo mismo que sea un plan de comunicación de marketing de un nuevo producto o servicio que vamos a lanzar, una nueva tortilla, como tiene que ser exactamente lo mismo en un plan de comunicación de sostenibilidad. Los elementos que componen un plan de comunicación, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, es que, insisto, el primero debiera ser conseguir más clientes, conseguir más adeptos a que vengan a esta comunidad energética, conseguir que haya más donaciones o patrocinio para esos invernaderos ecológicos. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. O lo mismo para vuestro negocio, me da igual B2C o B2B. ¿De acuerdo? Es conseguir más clientes. Si la sostenibilidad no sirve para tener mayor crecimiento económico, mayor actividad económica, si no sirve para eso, pues de verdad, igual nos estamos equivocando. ¿De acuerdo? Porque lo importante es que, lógicamente, pues, evoluciona la empresa, vamos, sin duda a dudas, ¿no? Segundo, mejorar la cohesión con los empleados, con las empleadas. Esto ya sé que es
muy bonito, pero creo que las nuevas generaciones, por fortuna, son mucho más comprometidas que nosotros. Más comprometidas con el planeta, más comprometidas con otras personas que tienen menos fortuna que nosotros. Menos fortuna me refiero a menos suerte en la vida. Y eso es algo que para retener talento también la sostenibilidad, una buena praxis y una buena política y unas buenas acciones de sostenibilidad, contándolo además abiertamente desde la coherencia, no como un puro marketing, también nos va a ayudar a atraer el talento y mayor cohesión entre los empleados. Yo me siento mayor orgullo de pertenencia porque estoy en una empresa que además de exigirme, faltaría más, es que además intenta construir un mundo mejor. Llegar a nuevos mercados. Pues esto es lo mismo para atraer talento como profesionales, como también llegar a nuevos ciudadanos que el día de mañana serán los que nos van a consumir. Y cuando hoy sigue siendo en España, y digo España porque en Europa posiblemente sea distinto, el factor decisorio para comprar una tortilla de patata de unos o de otros, el precio, pues sí. Pero es verdad que comienza a haber una evolución en la cual ya no solamente es la excelencia, la calidad del producto y el precio, y su relación con el precio, sino también si esta empresa, oye, aporta algo más que no se espera de estas empresas. ¿De acuerdo? Tener mejor imagen en el sector, en el buen sentido de la palabra. Oye, yo soy una empresa más amable, porque, oye, yo esto al menos hago esa reflexión. Otra cosa es la evolución, la transformación cultural, bla, 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 porque eso son años y años y años. Pero tener una mejor imagen también nos ayuda a nivel reputacional, a nivel de generación de confianza y a nivel de negocio. Pero mejora la relación con proveedores y distribuidores. Sí, porque ya no soy un gigante, me da igual grande o pequeño, pero y a ti proveedor te machaco y te pago a los 90 días, sino que es que ahora yo te pongo en el mismo nivel de ayudarme incluso es que además lo que os tocará hacer, si tenéis más de 500 empleados, si tenéis más de 50 millones de activos, de volumen de activos y más de 40 millones de facturación, es que a vuestros proveedores vais a tener que hacer encuestas de, oye, tú eres responsable con los derechos humanos. Oye, tú estás haciendo algo fuera que debo saber. ¿Estás incumpliendo cualquier directiva de la CSRD o la anterior? ¿Estás incumpliendo la ley 11/2018? Y eso os tocará hacerlo, que es lo que se llama las compras responsables o compras sostenibles. ¿Vale? A vuestros proveedores también exigirlos. Conseguir que los grupos de interés se sientan orgullosos, bla, bla, bla. Cuidado, hago un plan de comunicación porque quiero todo lo anterior. ¿Vale? Y es absolutamente válido, lícito y está muy bien. Otra cosa que hay que hacer en un plan de comunicación, pero si no lo hemos hecho previamente, mal andamos, es definir cuáles son, a quién va dirigido este plan de comunicación. Y si tengo varios targets a los que va dirigido el plan de comunicación, por tanto tengo que tener modular el mensaje y matizar, sobre todo el léxico, no es lo mismo a un ciudadano que al accionista. No es lo mismo a un cliente potencial que a un proveedor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ok, por tanto, pero claro, previamente tenéis que haber hecho el ejercicio de cuáles son mis grupos de interés y qué preponderancia, qué prelatura le doy a cada uno de ellos. Y eso viene en esa matriz de materialidad, o llamarla como quiera, que es simplemente el análisis, el diagnóstico de cómo estoy yo en relación a la sostenibilidad. Si yo realmente estoy construyendo un modelo económico distinto, más responsable. Los mensajes. Pues bueno, aquí hay dos cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, hay que concretar qué queremos contar. Lo que está claro es, si vamos a ir con un mensaje, y ya me anticipo al ejercicio que vais a hacer. Te voy a contar que mi emisión de CO2 alcance 3, que ya es la bomba que lo mida, que yo tenga capacidad de medirlo. Y lo que voy a contar eso, pues sinceramente creo que a la ciudadanía eso no le importa mucho cuánto consumen tus profesionales o cuánto emiten, mejor, de CO2 tus profesionales cuando acuden a la fábrica a trabajar. Pues igual no tiene que ser eso. Lo que conmueve, lo que genera confianza, son historias de valores, son historias de familiares de cómo se creó la empresa, su compromiso con lo local y por lo tanto también con la comunidad fuera de Navarra o con el donde estemos implantados, qué servicios da, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso os voy dando algunas claves a efectos del plan de comunicación que haremos dentro de un ratito, ¿vale? Y elegid, y esto es muy importante, no tanto el tono, que debemos modularlo y eso tienes que definir, oye, yo el plan de comunicación es a toda la sociedad. Vale, pues
pues pon un tono el que consideres, ¿vale? Pero sobre todo las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave, los hashtags, en términos juveniles, queréis asociar, qué valores queréis asociar a vuestra empresa? ¿Qué principios queréis asociar a vuestra empresa? ¿Qué ejes estratégicos de la sostenibilidad, ya sean ambientales, ya sean sociales, ya sean de buen gobierno, quiero hacerlos míos? Y que son lo que me diferencian del resto de empresas del sector reglamentario o de lo que sea. Lo decía la sesión pasada y lo vuelvo a retirar ahora porque creo que es muy importante que veamos también, que visualicemos cómo viene la sostenibilidad dentro de los próximos 5 o 10 años, ¿vale? Es cierto que ha habido un frenazo en términos de exigencia a las empresas en tanto en cuanto a, oye, hazme una memoria de sostenibilidad, hazme un informe de sostenibilidad, hazme un INF, un estado de información no financiero, y dime qué bueno eres con el entorno, con la gente, con tu ética, y si eres coherente, bla, bla, bla. ¿Vale? Y lo que venía claramente era que de aquí a unos 5 años en Europa, por lo tanto nosotros, como Estado miembro de la Unión Europea, era que íbamos a tener en una nube una serie de indicadores universales de los 3 ESGs, ¿vale? En los que yo los tenía que subir, igual que un plan general contable, pero aplicado a indicadores y ratios que tienen que ver con los 3 ejes, ¿vale? Lo subía y así cualquier persona, vosotros mismos como profesionales, para ver cómo está mi competencia en relación a la sostenibilidad, para aprender, era bajártelos y poder, y hacerlo comparables. Una de las cosas buenas que tiene, como ha sido la taxonomía verde, es que la parte ecológica tiene indicadores muy, muy claros. Cambio climático, hay lo que es contaminación, recursos hídricos y marinos, la gestión de la biodiversidad como empresa y toda la parte de circularidad, economía circular, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que lo social es muy complicado. ¿Cómo incluyo yo a las personas con discapacidad en mi empresa? Pues sí, hay una ley, pero ¿y cómo mido yo, en tanto a un ODS, cómo genero menor pobreza en mi entorno? Pues es muy complicado, porque la casuística en lo social es tremendamente enorme, ¿vale? Y heterogénea. Y lo mismo, en la ética también es verdad que ha habido más avances normativos y también es más fácil medir, ¿vale? Pero bueno, lo que venía era eso, y lo que va a venir va a ser eso. Es verdad que a llegada de Trump, y pongo un nombre y apellidos, y el poder geopolítico que está adquiriendo países como India, China y Rusia, donde los derechos humanos, creedme, que creo que no les importa mucho, ha sido un frenazo tremendo en Europa para no ser los únicos, el único polo geopolítico en el cual avanzamos hacia la huella cero, net cero en 2030, los coches eléctricos, la movilidad, bla, 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 y que el resto del mundo se esté encargando del planeta y se esté encargando de los derechos humanos. Lo que ha pasado es que en febrero de este año, en abril, ratificado el Parlamento Europeo, se creó el proyecto Omnibus, que ha sido un frenazo, una mayor laxitud a la exigencia que tenemos como empresas y, por lo tanto, también un llamamiento a la ciudadanía de cuidado. Que Europa, seguimos en esta línea, pero vamos a poner el freno a mano, ¿vale? Yo estoy convencido que esta época pasará y que Europa seguirá erigiéndose, como fuimos por Platón, Aristóteles y los grandes pensadores del siglo XVIII, el humanismo ilustrado, volveremos a ser un continente de los derechos humanos, del compromiso con el medio ambiente y donde la ética y el humanista va a seguir siendo, ya no de los comités de dirección, a todas las microdecisiones que tomamos cada día en la empresa o como consumidores. Pero es verdad que ha habido un frenazo. ¿De acuerdo? Y esto creo que también seamos conscientes. Pero a lo que venía como reflexión final a esto era que, aunque llegará el momento en que tendremos un plan general contable, un plan general de sostenibilidad en el que subiré los datos, los epígrafes, y me olvidaré, lo que sí seguirá existiendo en que yo tendré que decidir en qué me quiero diferenciar, en qué es lo más relevante, qué es lo que materialmente es más adquiere una extraordinaria relevancia para que yo me diferencie de otras competencias, por ejemplo, de tu sector, o del tuyo, o de los vuestros. ¿De acuerdo? Eso sí que a día de hoy es necesario. Aunque yo tenga que subir los indicadores universales para que puedan ser comparados. Ok, sigo. Bueno, yo creo que esto es pura comunicación. Idea es fuerza, un storytelling, es decir, contar un relato. Las narrativas, ya siento decir esto es una barbaridad, pero tristemente la sociedad que vivimos
de la comunicación, de que estamos avasallados por tanta información y tanta comunicación, tenemos que elegir un relato, y que a veces el relato y la narrativa es tan importante, no diré jamás que más, como el fondo o mi capacidad de real de que si soy o no una empresa ética, una empresa sostenible, una empresa que cree, una empresa que quiere dejar huella más allá del retorno al accionista o la contratación de personas. ¿De acuerdo? Esto de lo que va es ser una empresa que deja legado. Ok. Elementos clave de plan de comunicación. Bueno, pues os pediré, luego lo veremos, vamos muy bien, os pediré que elijáis cuáles son vuestro... Primero, a quién va definido, ¿vale? Y cuáles son los canales que queréis. ¿Qué contenido vamos a contar y qué canales vamos a tener? ¿De acuerdo? Eso lo veremos. Pero estará ahí, ¿eh? Y si no, le decís, Íñigo, echa para atrás y vuelvo a echar para atrás. Vale, ¿qué elementos componen un plan de comunicación? Pues si un plan de comunicación os pensáis que es como los consultores, ¿no? Como yo, que te dan un tocho de papel y ya has acabado, no. Un plan de comunicación tiene que ser lógicamente bien estructurado, medido, con indicadores, lo vamos a ver ahora, pero tiene que tener un plan a corto, un plan a medio y un plan a largo plazo. Tiene que tener un cronograma. Bueno, tiene que también empezar preparando los cimientos, la página web, protocolo de comunicación, estrategia de redes sociales y posteriormente ir plantando las acciones. Como cuando están consolidadas, se abordan las siguientes. Esto es puro sentido común. Todo aquello que no se mida, especialmente la sostenibilidad, como todo en los ámbitos de la vida, vale para poco. Y esto es muy duro porque hay otro término, no voy a decir el término en inglés porque es horroroso, así como existe el greenwashing, existe también aquellas empresas que, muy propias de la cultura navarra, de la prudencia, de la cultura por la vía de los hechos, no de contar, menos contar y más hacer, que hay empresas brillantísimas en materia de sostenibilidad en Navarra que no cuentan y que no quieren que trascienda. Me parece fantástico y es absolutamente respetable y va acorde a esa cultura corporativa. Pero sí que es verdad que lo haga o no lo haga, tengo que saber medir con indicadores, me da igual quali o quantis, pero tengo que ser capaz de medir si realmente voy por el buen camino en materia de sostenibilidad, a nivel de comunicación. ¿Vale? Pueden ser encuestas como esta. Este es un indicador que es cualitativo, es valorativo. Puede ser otro que es, oye, en Twitter, en X, perdón, o en LinkedIn he logrado pasar de 2.000 a 3.000. Bueno, pues está muy bien. Es decir, esa materia, existe un mercado en el cual te ha hecho incrementar por encima de la evolución natural de tu empresa o el número de reacciones a los posts, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O el clipping, oye, hemos salido en medios de comunicación este año 15 veces. Bueno, pues enhorabuena, ¿vale? Pero también tiene que ser un indicador. Por lo tanto, y es lo que vamos a hacer dentro de un ratito. Objetivos públicos, perdón, objetivos. ¿Qué objetivo, y es lo que vamos a definir? ¿Qué objetivo tengo con este plan de comunicación verde o este plan de comunicación de sostenibilidad? Definidlo como queráis. ¿A quién va dirigido este plan de comunicación? Oye, es que yo estoy en una fase de levantar capital, segunda ronda necesito inversores. Oye, mi público no es el ciudadano, ¿eh? Mi público es el inversor. Por lo tanto, tengo que ir a ese lenguaje y esos canales para que escuchen y vengan a invertir en mi empresa. ¿Vale? O lo mismo es que si tengo problemas de la cadena de proveedores, bueno, pues igual tú tienes que fijarte en futuros proveedores. ¿Vale? Esto lo vais a definir vosotros. Luego los mensajes, el relato, la narrativa, fundamental. Es lo que llega. Y esto es, joder, Íñigo, ¿eso es manipulación? No, en absoluto. No es manipulación cuando es un hecho coherente, único, propio, identitario de mi empresa. Y yo lo cuento. Y lo cuento de esta manera. Soy una empresa familiar, pues cuento la evolución de esa familia, cómo creó desde un garaje en su pueblo a cómo ha creado hoy una empresa de 500 empleados en la zona. Pues es fantástico. Eso es pura coherencia, eso es pura ética, eso es, ¿vale? Puro impacto en lo local. Vale. ¿Qué acciones y qué cronograma os plantearíais hacer? ¿Vale? Y luego, ¿cuáles son los KPIs? O sea, ¿cuáles son los indicadores que os proponéis? ¿De acuerdo? En el corto y medio plazo, no haremos más. Vale, ahora yo quiero hacer un inciso porque existe un error tremendo, no sé si queréis. Paradme cuando queráis, por favor, ¿eh? O sea, esto también que sea conversacional. Mirad,
existe un error tremendo que cometemos todas las empresas, y yo el primero, yo me dedico al agroalimentario y ya sé cuáles son más o menos los ODS a los cuales yo puedo contribuir. Y lo pongo. Error. Porque si yo realmente quiero... Primero recuerdo que el gran cambio de los ODM a los ODS, hago aquí un... ¿Os acordáis de los ODM? ¿Sí? Bueno, puedes pues, aclarar un poquito. bueno, pues, venga, pues lo aclaro. Sí, bebo agua y también pienso lo que voy a decir. Espera. Pero os lo agradezco. Oye, que no hay ningún problema. Vamos a ver, mira. Final de los años de la década de los 90. ¿Vale? Se ve realmente que empiezan a haber un incremento radical de las desigualdades en el planeta. Existe el primer informe de una primera ministra noruega, no me digas el nombre porque es impronunciable, que por primera vez en los años 89 hace un informe y empieza a hablar de la palabra sostenibilidad del planeta. Es decir, claro, recuerdo que es la época de Segunda Guerra Mundial, crecimiento exponencial de las economías, creo que estuvimos en Estados Unidos, estuvo en 12, 13 años de crecimiento económico, jamás hubo un ciclo expansivo como ese, las bombas me refiero a burbujas tecnológicas, todo lo que se hacía era riqueza, todo, y el gran valor, lo que se llama el neoliberalismo fue eso. Oye, yo me enriquezco a base de ajustar costes, con lo que eso supone, y bueno, a consumir la capacidad productiva que me da la naturaleza, que me da el planeta. ¿De acuerdo? Y llega un momento en que en la sede de la ONU, de Naciones Unidas, que ahora está muy de moda porque hoy están allí muchos, en la Asamblea los presidentes, hablando de otras cosas, empiezan a plantearse, oye, ¿por qué no hacemos un pacto planetario, un pacto de los 192 países miembros de las Naciones Unidas por eliminar la pobreza o bajar la pobreza, dar salud primaria a todos los niños y niñas del planeta, etcétera, etcétera. Y en sede de Naciones Unidas, el año 2000 al 2015, ese quinquenio, dice quinquenio, no, 15, son 5, no, quinquenio por 3, vale. Se llega a un acuerdo que se llama los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron 8 objetivos. 8 objetivos súper genéricos, ¿vale? Erradicar la pobreza, igualdad de oportunidades, bla, 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 inclusión, vale. Llega el 2015 y ¿qué ocurre? Se hace un análisis, una medición del impacto de esos ODM y se ve que no se cumplió ni uno solo. De hecho, en algunos de ellos han incrementado las desigualdades, etcétera, etcétera, ¿vale? Y vienen los ODS, año 2015 al 2030, por eso se llama la Agenda 2030. Estos actuales ODS acaban en el año 2030, ¿vale? Y hay dos grandes diferencias, y ya vuelvo de nuevo a lo nuestro, dos grandes diferencias de los ODM a los ODS. Primero, bueno, más, pero bueno, lo relevante para este curso, para esta sesión. Primero, los ODM apelaban a los entes públicos. Oye, tú, líder público, me da igual, local, municipal, central o autonómico o global, tú tienes una responsabilidad y tienes que invertir o tienes que hacer políticas que vayan a conseguir esos 8 objetivos de desarrollo del milenio, ¿vale? ¿Cuál es la otra diferencia? La otra diferencia es que los ODS ya no apelan solo a los entes públicos, faltaría más, sino que apelan a la ciudadanía, apelan a los gigantes, por lo tanto, sociedad civil y cívica, apelan a las empresas como actores reales transformadores, a veces mucho más potentes que muchos estados, ¿vale? Y por lo tanto ya nos apela a toda la ciudadanía. Quiero deciros, no os lo dije el otro día, pero lo vuelvo a preguntar. ¿Sabéis cuántas veces viene en los ODS, siglo XXI ya, cuántas veces viene la palabra derechos humanos recogido en el documento final firmado por 192 países? Venga, ¿cuántas veces puede venir la palabra derechos humanos? Creo que es algo de sentido común. 1000 veces. Venga, decir un número. 100. 0. 100. 100. Pero... Ni idea. Es que me puede sorprender por arriba como por abajo. Vale, pues tienes razón. Ángel, Pero, ¿no? Ángel, pero, ¿sabéis por qué? En el documento inicial, yo creo que es sentido común, ¿no? Oye, que los países aspiren
al cumplimiento del Pacto de París del año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, yo creo que es lógico, ¿no? Bueno, pues hubo dos países que se negaron a firmar, dos países, India y China. Claro, no podía ser que India y China quedasen fuera de ese acuerdo con el... Os hablo del 2015, ¿eh? Fijaos ahora el poder de presencia económica de China y los intereses que tiene en todo el mundo. Bueno, pues por esa misma razón se quitan la palabra derechos. Vuelvo de nuevo. Lo digo para que veamos también cómo la geopolítica toca todo, ¿vale? Pero bueno, dicho eso, la otra gran diferencia es, por ejemplo, la primera es apela a toda la ciudadanía, apela a todos los actores que vivimos en el ecosistema del planeta y en segundo lugar es que ya no son 8 objetivos como tales, ahora son 17 objetivos, ¿vale? Los ODS son 17. El último proyecto es el de las alianzas en sí mismo, conceptualmente es el que creamos redes para mayor impacto, ¿vale? Por eso también es muy importante que en vuestras memorias de sostenibilidad digáis con quién colaboráis externo colaboráis. Por lo local, por lo planetario o por lo que fuese. ¿De acuerdo? Eso es el ODS 17, perdón. Así hasta todos los demás. Dicho eso, la diferencia es que los otros conceptualmente eran muy buenos, pero no había nada que definir cómo contribuyo. Lo bueno que tienen los ODS es que si estáis en la página de Naciones Unidas y veis, ponéis ODS, es que cada uno de ellos en total tiene 169 metas concretas, en las cuales yo sé cómo puedo contribuir, con qué indicadores o con qué KPIs puedo contribuir como empresa, en este caso, a esos ODS. Esa es la gran diferencia. ¿De acuerdo? Por eso yo os animo, cuando hagáis, si hacéis, una memoria o un informe, cualquier comunicación que tenga que ver con sostenibilidad, lo pongáis en el marco conceptual, el marco de los ODS y que también marquéis qué metas dentro de ese ODS. Eso ya os da un nivel de rigor tremendo, ¿de acuerdo? Y esto lo hacen muy pocas empresas. Bueno, miento, las hacen el IBEX 35 pues porque tienen grandes consultores que se lo dicen. Pero eso es algo que no es un ejercicio, por favor. No, seguro que sí, no, sí. Digo, ¿no? Es como Efectivamente, organizaciones como hay, pues es así. Pero no es lo habitual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo os animo a que, y esa es la gran diferencia, por lo tanto, yo ya sé cómo voy a poder medir mi contribución a un ODS y no va a quedar en un verso suelto al aire diciendo que yo soy muy bueno haciendo, ¿qué hacías, verdad? Muy mal. Poco atento te veo. Es verdad. Muy mal. Magdalena. Magdalena, es verdad. Bueno, pues como que yo soy un cliente tuyo seguro. Pero lo arreglamos. Bueno, pues, ¿cómo desde la producción de magdalenas puedo contribuir a ese ODS o a qué metas? ¿De acuerdo? Aquí me han dado, ¿eh? Vale, sigo. Vale, entonces. Sí, así me acordaré. Pero la verdad. Venga, seguimos. Que ya lo sé. Lenguaje. A ver, por tanto, vuestras memorias, vuestras acciones, vuestro plan de comunicación, os animo a que lo hagamos en relación a los ODS. ¿Por qué? Porque es un lenguaje común a 192 países. ¿Vale? Y porque te da legitimidad, porque te lo crees. Ahora bien, no me hagáis que también se llama ODS washing. ¿Vale? No hagamos. Yo contribuyo haciendo magdalenas. No. ¿Cómo contribuyes? ¿Cómo verifico yo? Una de las cuestiones más relevantes, al igual que la contabilidad general financiera de una empresa, es que tengo que evidenciar lo que digo que estoy haciendo. Si no soy capaz de evidenciar, no lo cuentes, no lo pongas. Si no, eso es cuidado porque cualquier ciudadano te puede, y aquí hemos visto casos de caídas en bolsa brutales, de sanciones tremendas, de grandes empresas, no solo de pymes, por contar cosas que no pueden evidenciar o porque eran realmente falsas. ¿De acuerdo? Vale, comparabilidad y transparencia. Lo más complicado que existe en el ámbito de la sostenibilidad y que Europa todavía no ha dado en la clave, como decía antes, ¿no? Lo social, la parte de ética, lo medioambiental está más claro, es, oye, ¿cómo lo hago comparable esta empresa con esa empresa? Aunque hagamos productos distintos. ¿Cómo hago comparable? ¿Vale? ¿Cuál es el indicador? ¿Qué objetivos? ¿Vale? ¿Qué KPIs? Vale, perfecto. Y luego la narrativa del impacto. Los ODS ofrecen un relato compartido. Nadie puede quedarse atrás. Esa es, en esencia, aunque cuando vienen las crisis, que son realmente los que se quedan atrás los más vulnerables, pero ese es otro tema. Que es el de cómo mi empresa
contribuye en lo local o donde tenga delegaciones a que nadie realmente quede atrás. Y aquí tiene mucho que ver la parte social, que es la diversidad, la equidad, la inclusión. ¿Vale? Lo contaba el otro día y también quiero contarlo porque esto es para que veamos el contexto en el que estamos viviendo ahora mismo, aparte de guerras, conflictos y desastres. ¿Vale? En marzo de este año, la Embajada de Estados Unidos en todos los países miembros de Europa, de la Unión Europea, mandaron una carta a todas las grandes empresas que tienen intereses económicos, servicios y delegaciones territoriales en Estados Unidos, diciéndole que si querían seguir trabajando con Estados Unidos, tenían que apartar, erradicar y cambiar todas las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y esto es una realidad. ¿Qué han hecho algunas? Lo han hecho. Otras lo que han hecho ha sido quitarlo en su página web directamente. Otras lo que han hecho ha sido crear una web .es y una otra .com, en la cual la .es sigue estando el DEI, las políticas DEI, y sin embargo la .com, donde a nivel internacional pueden entrar, bueno, pues ahí lo han ocultado o lo han puesto. O simplemente lo que han hecho es que sea imposible que tú llegues ni clicando 15 veces hasta ver eso. ¿De acuerdo? Esta es la realidad en la que estamos viviendo hoy. ¿Y esto qué significa? Significa que hay una corriente que no quiere la diversidad. Bueno, pues esto tenemos que ser conscientes de lo que existe. Y más en localidades de la Ribera, donde hay muchísimas personas inmigradas, donde hay personas vulnerables, bueno, en la Ribera en toda Navarra y en toda España, pero bueno, pues no puede ser, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque hay normas y incentivos fiscales para que, oye, haya realmente una diversidad, porque enriquece la cultura empresarial. Vale. Elementos grandes. Bueno, al igual que con el greenwashing, ya lo he dicho antes, no quiero ser. Existe también el riesgo de ODS, de los ODS washing. Si no estoy seguro de cómo voy a evidenciar o cómo voy a contar o cuál es el relato de cómo contribuyen los ODS, no lo pongamos. Ya está, no pasa nada. ¿Vale? Para evitar lo fundamental, elegir solo los ODS. Si es uno de los 17. Pero no te vamos a valorar mejor como ciudadanos, como futuros consumidores, si tú abarcas los 17, porque es imposible. Es imposible. ¿De acuerdo? Ni siquiera los estados. Bueno, los estados sí, tienen toda la capacidad. Pero bueno, elijamos solamente aquellos específicos donde yo realmente puedo evidenciar y puedo ser ético con mi contribución. ¿Vale? Traducir a cada dose a acciones verificables y medibles, ya lo he dicho. Y ser coherente entre la comunicación y la praxis. Voy acabando, ya nos metemos en faena. Enfoques de vinculación con los ODS. Vale, esto no me quiero poner muy teórico, pero creo que sepáis que existen 3 corrientes en las cuales yo os diría que la mayoría ya estamos aquí, ¿vale? O deberíamos estar aquí. Porter es el primero que habló en su día de la ¿cómo era? El share value, el valor compartido de las empresas, ¿vale? Estoy hablando de años 80 y muchos, ¿vale? Esto prácticamente es más la antigua RSC, que se convirtió en compliance y por tanto acabó casi desapareciendo. La sociedad es un paso mucho más avanzado de lo que se inició en los años 90, 2000 con la responsabilidad social corporativa, ¿vale? El enfoque en materialidad, lo vuelvo a decir, ¿cuáles son los asuntos materiales que tienen que ver con la ética, lo social y lo medioambiental en mi desempeño, en mi actividad económica, en mi día a día? ¿Vale? Y eso, bueno, y ahí tenemos, hay estándares, incluso previos a las directivas europeas, en los cuales yo puedo reportar qué indicadores, que es el Global Reporting International Standard, que es, ¿vale? Y luego la CSRD, que ahora mismo todavía no hay una ley que haya traspuesto esa directiva europea, que es del 2020, sí, perdón, del 2022, ¿vale? Aún no hay una ley que exija en España todavía, y eso está en el limbo, que no sé si aún se aprobará en el Congreso de los Diputados por falta de mayorías, pero esa ley todavía no se ha traspuesto, ¿de acuerdo? Aparte del proyecto de Omnibus, que os he dicho antes, que ha paralizado un poquito toda la directiva CSRD, que es el del reporte bueno, el informe de sostenibilidad de las empresas. Y luego, lo sectorial, que esto, vamos a pasarlo. Como esta información os vamos a pasar, lo tendréis. Va.
Beneficios de la vinculación con los ODS en la comunicación. Me diferencia, ya lo he dicho. Acceso a financiación de incentivos. Bueno, oye, pues también. Quiero que sepáis que hay una directiva anterior. O sea, el mundo de la banca no vamos a criticarla porque al final son necesarios para la economía. Pero la exigencia que tienen vuestras empresas en materia de sostenibilidad vino 4 años antes al mundo de la banca. Tras la crisis, efectivamente, del año 2008, de todo lo que se provocó. ¿Vale? Y es la SFDR. Y ahí lo que hacen, entre otras muchísimas cosas, de exigencia de sostenibilidad en la banca, en el marco SGE, una de ellas es clasificar su inversión, la inversión del capital de los bancos en el capítulo 6, 8 y 9. El 6 es, usted invierta fondo de inversión, agencias de valores, etcétera, etcétera, en empresas y activos que sean los que sean y que no tienen relevancia respecto a la sostenibilidad. El artículo 8 de esa directiva solo para la banca es, oiga, usted tiene que medir, hacer inversiones y medir no solo el retorno económico, sino también el impacto social y el triple impacto también ecológico. ¿De acuerdo? Y por último, el artículo 9 ya es, oiga, usted tiene que medir la adicionalidad de su capital, es decir, el haber invertido en ese activo, en esa empresa, dígame qué ha supuesto en materia de impacto social y impacto ecológico. ¿Vale? Ok, por lo tanto, es importante porque ya existe un capital que se llama el capital de impacto, en el cual hoy ya solo está buscando empresas que sean responsables, coherentes con la praxis de la sostenibilidad. Reputación, Me interrumpo un milisegundo. Una de las webinars que tenéis, no sé si es la semana que viene o la siguiente, no recuerdo las fechas, hemos tenido la primera sesión, se repite próximamente, es con la participación de instituciones financieras, en concreto está en Laboral Cucha, CaixaBank y Sabadell, una empresa de servicios energéticos, y vienen a explicar un poquito esta clasificación de los instrumentos financieros en verdes, en y demás. Luego, pues, si os interesa, pues que también puede ser no sé cuál, y lo de lo que comenta Íñigo. eso es. O no ante la inversión, sino también la emisión de bonos verdes que se llama. Pero eso, de cara no, a sí, las implantaciones de ligas en la industria, ¿no? Pues Eso parte de inversión que a veces está claro. pues, O sea, lo relevante es que siento que para que algo se desarrolle hace falta capital. Y hoy existe un capital responsable con la sostenibilidad y coherente con la sostenibilidad. Simplemente era esto, ¿vale? Y que tiene una directiva mucho más exigente a día de hoy que la nuestra. Entonces, yo creo que con esto ya vamos a pasar. Entonces, vamos a hacer la actividad práctica. Muy bien, porque tenemos 1 hora en adelante. Yo os daría media hora para hacer el plan de comunicación de vuestra empresa o de vuestra actividad o de lo que queráis, ¿vale? A mí me parece que Benito estaría muy bien o sea, yo te animo a hacerlo porque conozco a Benito y me parece que sería un planazo luego escucharte y tener tu opinión. Y vamos a hacer esta práctica, vamos a daros media horita, con dudas, me paráis, me preguntáis lo que sea, y vamos a tener que hacer un plan de comunicación un año. Y si queréis hacerlo, oye, directamente en la parte más medioambiental, me parece fenomenal, ¿vale? De hecho, es donde está mejor regulado y donde es todo mucho más claro y los indicadores son mucho más claros, ¿vale? Pero si también queréis abarcar otro marco SG, fenomenal. Si queréis incluir los ODS, me parece fenomenal. Si queréis preguntar, yo os dejo un ordenador y veis qué ODS están aplicados a lo vuestro, ¿vale? Por esto, mira, de hecho, creo que he sacado antes. Ah, no lo he puesto. ¡Ay! Es que había sacado del sector agroalimentar. Aquí está, ¿no? sí, Aquí está. Es que me lo he saltado, claro. Sector energía. Los ODS son el 7 y el 13. Sector alimentación. Habitualmente, salvo que hagáis otro tipo de praxis, ¿vale? Tenéis también los del 2 y el 12, ¿vale? Luego os digo si queréis cuáles son cada uno de ellos. Bueno, no, proyectar no puedo proyectarlo. Me preguntáis y os digo, ¿vale? Vale, entonces, la actividad es definir un plan de comunicación un año, ya sea Green o sea ESG. Vais a definir unos objetivos de plan, a quién va destinado el público, o sea, cuál es el público destinatario de tu plan de comunicación, el relato, la narrativa, los mensajes, el contenido, ¿vale? Vale, os recuerdo que la población no puede aguantar más de vídeos de
menos de un minuto. O sea, no contemos una historia, ¿vale? Porque la gente desconecta, como vosotros conmigo, hace los canales que tienes que elegir, qué acciones o qué calendario, ¿vale? ¿Qué timing vamos a seguir y cuáles serían los indicadores? Entonces, yo, salvo que tengáis alguna duda, os dejo, ponemos las luces, Irene, ¿te parece? Y empecemos a trabajarlo. Y después, tenemos 25 minutos. Y luego la última media hora va a ser para que lo presentéis. ¿De acuerdo? ¿Os parece? Pues venga.